Micasino.com te ofrece los mejores slots para que te diviertas y multipliques tu dinero en tu tiempo libre. Disfruta de todos los más de 1000 juegos y tragamonedas que esperan por ti para ganarte unas lucas extra Nico Copano. Si te registras hoy con el código clave, hoy mismo hazlo. No, me sirve. Sí, ¿viste? Podrás duplicar tu primer depósito y tus posibilidades de jugar. Pásalo bien mientras juegas, ganas y sobre todo cobras en Micasino.com. La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Buen día, Cristóbal Velorio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Hola Cristóbal, un gusto. Ya empiezan las lluvias, pero ha amainado la primaria. Primaria que va proyectando escenario de optimismo para algunos, pero que tiene un factor interesante que es la división de la derecha, pero también este evento creo que es que el presidente Boric hable de Kast en el extranjero y que se vayan generando narrativas. Y esta también la aparición del Partido Nacional Libertario. Hoy día van al CERVEL. Hoy van al CERVEL. Entonces, creo que se está dando... hemos hablado bastante de cómo el progresismo... Ayer estuvo Marco Enrique Ominami, que dijo que este gobierno es el fracaso de la izquierda más profundo de los últimos años. Lo debatimos, estuvo muy entretenido. Lo vi. ¿Y qué te pareció? Creo que es fácil ser general después de la batalla. A Marco Enrique Ominami no le tocó gobernar, digamos, de hecho es como la jubilación más anticipada de la historia, ¿cierto? Cuando aparece a Renovando la Política el año 2009, no pasaron ni 18 meses cuando los muchachos salieron a la calle y de alguna manera lo dejaron sin banderas. Offside. Por lo bajo, sí. Qué interesante, porque Marco era la cara de la renovación de la política, de oxigenar elencos que venían más o menos estancados desde el plebiscito, y yo creo que fue relativamente exitoso en generar una conciencia de que necesitábamos nuevos cuadros. En ese entonces, no te olvides que los nuevos cuadros eran Orrego, José Antonio Kast, Arbó, era esa generación, porque era un poquito mayor a la de Marco, pero... Acordé de la publicidad, creo que decía, soy católico. ¿Y qué? Claro, creo en Dios y qué. Muy fuerte. Bueno, él hizo esa separación ayer de generaciones. ¿Cómo? Hizo esa separación de generaciones. Dice que, la no, dejó muy marcada. dice que no tiene teléfono con nadie de los que lo rodeaban. Sí, bueno. Todos le dieron la espalda. No, y se puso en una actitud 3 contra 1. Sí, dijo que Ustedes frente amplistas contra mí. Ustedes los amigos de Boric. Sería bueno igual. La leyenda cuenta de que la cosa puede leerse de otra manera también. Como que él trató en un momento de utilizar a los dirigentes estudiantiles que en ese minuto estaban muy hot, ¿cierto? Eran trending topics. O sea, Giorgio no era esta especie como de Girardi la que se transformó, sino que era el yerno de Chile, acuérdense. O sea, originalmente el primer Giorgio era... Era bomba. Era muy bien El Giorgio Rubio. Claro, exacto. ¿Qué le resultó? Cuenta la leyenda que una vez citaron una conferencia de prensa, o sea, una conversación entre todos ellos, y a la salida estaba toda la prensa y la idea es que fuera piola, así que no se respetaron ciertos compromisos, y yo creo en todo caso que la generación de Boric y compañía estaba muy suspicaces, con mucha sospecha de mezclarse con los políticos tradicionales. Pero bueno, eso tendrán que los biógrafos del Frente Amplio y tendrán que contar esa historia, pero yo creo que es muy fácil decir que este ha sido un gobierno fracasado sin tener en cuenta lo que pasó en el plebiscito constitucional del 2022. O sea, ahí naufragó todo un proyecto, creo yo, de izquierda, que era con el que originalmente venía este gobierno, y una vez que te quedaste sin ese proyecto había que gobernar, había que seguir navegando y llegar a puerto, así que yo creo que es lo que está haciendo el gobierno. En ese camino estamos viendo también que la derecha está viviendo su propio proceso. Se habla mucho del proceso por izquierda, pero la derecha está viviendo una descomposición, una impugnación interna que también está inspirada por este momentum internacional donde se revaloran esa idea a propósito de las incertidumbres, que son proyectos más simples pero que le pueden hacer sentido a las personas. Y ahí yo coincido con Marco Enrique ayer, que puso ese tema en la mesa, la llegada de los Milei, etc. Sí. Y ahí aparece la figura de Kast, sí, que además el mismo presidente Boric hace referencia. Entonces, y que siguen como... es muy baby reno lo de Kast.
Sí. Me parece que lo babyrenea al presidente demasiado continuadamente. Hace la gran mi aguas astral, digamos. Le manda, en vez de tú, manda correo. He tratado de ponerme al día con eso, ha sido difícil, pero... No, ¿te lo explico? No, por favor, no. Tengo ya demasiada basura en la cabeza como para seguir metiendo más. Pero lo entiendes. Sí, algo. Yo creo que, cuidado, hay que tener cuidado con antagonizar a Kast, porque eso solo beneficia a Kast. El negocio de José Antonio Kast hoy día para poder recuperar terreno perdido frente a Evelyn Matei, que pareciera ser la candidata más bien aspectada del sector y en Chile en general, el negocio de Boric es ser el negocio de Kast es ser el antagonista del presidente Boric para así cosechar el antigabrielismo, como diría un diputado de la plaza, ¿cierto? Malo el nombre, ser antigabrielismo es malísimo. Pero el punto de Kast es, si Boric es el malo, ¿cierto? Si tiene un 70% de desaprobación, ¿cierto? Yo quiero ser el que vehiculice, el que canalice ese antiborichismo y no Matei. Es decir, que Matei quede como algo así media tinta, y yo sea realmente la opción de quienes quieren decir a través del voto en la próxima elección, no me gustó Boric. Ese es el negocio de Kast, por eso yo digo que es más o menos es complicado que se establezca esta especie de simetría en el cual se habla Boric y Kast de tú a tú. Creo que Matei de alguna manera se encuentra en una situación media jamón del sándwich ahí, pero es lo que puede beneficiarla en torno a si el país quiere tomar vías más tibias. También el problema con Matei es que muchas veces ha cambiado su discurso a tal punto que el mismo progresismo que podría darle un voto en una situación extrema no confía. Correcto. No, ella está en una situación complicada, es la mejor aspectada, pero está en una situación complicada. Solamente yo digo que a veces las posiciones más tibias en debates polarizados no se ven. Te pongo un ejemplo. Invisibilizado. Claro, te pongo un ejemplo. El año 2021, cuando Sichel recién había asumido la candidatura presidencial del sector, todavía no le conocíamos, estas bombas que después lo derribaron, ¿cierto? Y pasó lo de Colchane, creo. Y Kast se movió al norte, ¿cierto? Y el tema en ese entonces era inmigración. La pregunta relevante a contestar era, ¿quieres que entre más gente, sí o no? Y respecto de esa pregunta, Kast tenía una respuesta clarísima. ¿Te gusta o no te gusta? Tenía una respuesta clarísima. No. Y Sichel era, mira, sí, pero no. Entonces ahí lo que la gente dice, bueno, en la pregunta relevante, ¿quién tiene respuestas más claras? Claro, no, lo tibio no sirve, dice. En ese escenario. No, pero en este caso también, porque Evelyn Matei, por ejemplo, con temas que ahora han ido bajando un poquito el nivel, pero el aborto y la eutanasia, también Evelyn Matei ha sido mucho más tibia que... Correcto, que José Antonio Kast. Lo que uno podría pensar es más razonable desde el punto de vista de tener una derecha, digamos, más reformista, más moderna, más democrática. Era lo que uno piensa, además, sobre todo, a propósito de la famosa discusión sobre la política identitaria y el wokeismo, ¿cierto?, que se dio hace unos meses atrás. Yo no le recomendaría a la izquierda abandonar la política identitaria cuando se trata de mujeres, porque hoy día género pareciera ser el gran clivaje, no solo en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Corea del Sur. Está pasando algo muy interesante, que es que hombres jóvenes votan por la derecha y mujeres jóvenes votan por la izquierda. Lo que cambia un poco lo que venía pasando, que es que generalmente las mujeres buscaban las opciones más conservadoras, sí, las que garantizaban mayor estabilidad, y los hombres eran los más atrevidos, ¿cierto? Tenían el derecho de ser más osados porque total ellos no estaban cuidando la casa. Y hoy día lo que está ocurriendo es que muchas veces las mujeres sienten que las agendas de derechas pueden ser un retroceso para sus derechos. Claro, vuelven a la cocina. Y está esa particularidad en esta candidata mujer. Claro, entonces Evelyn Matei de alguna manera evita que la derecha tenga tanto techo como si lo tiene José Antonio Kast en el voto de las mujeres. No nos olvidemos que en la elección Boric-Kast del 2021, en la segunda vuelta, 7 de cada 10 mujeres menores de 30 años votaron por Boric, o contra Kast, como lo quieras ver. Y en el último plebiscito, en el 17D, porque todo tiene nombre de terremoto, en el 17D... Eso es muy español. Sí, en España usan esas nomenclaturas. En el 17D, en el último plebiscito que rechazó la Constitución, que lideró la derecha, un 52% de los hombres votaron en contra, y un 59% de las mujeres votaron en contra. O sea, es decir, efectivamente la percibieron como una constitución que erosionaba los derechos de la mujer, tal como lo había anticipado Evelyn Matei. Mi punto sencillamente es que si yo fuera asesor de Kast, menos mal no lo soy, pero si yo fuera... Espérate, ¿no quieres guardarte la idea para cobrar? No, dale. No, pero yo sé que es lo que están haciendo. Lo que le están diciendo es, súbele el volumen a la canción.
Es decir, aumenta la estridencia, ¿cierto? Antagoniza a Boric, porque de alguna manera tenemos que recuperar el terreno perdido, primero, del 17D, porque por más que republicanos digan, mira, para nosotros este escenario siempre fue win-win, porque si ganábamos, teníamos la Constitución que promovimos nosotros, y si perdíamos, queda la de Pinochet. Sí, pero se les encomendó una tarea y fracasaron en llegar a puerto, por lo tanto ahí hay un castigo, o sea, hay un abollón, hay un rayón de pintura por lo menos para José Antonio Kast. De hecho ahí se empezó a quedar pegado en las encuestas, y después la muerte trágica de Sebastián Piñera, dicen que fue el otro punto que distanció a Matei de Kast, porque la gente en esos días de elogios permanentes a la memoria de Piñera identificó mucho más a Matei con ese estilo, con esa herencia, con ese legado. Es Matei que Kast. Ahora, quiero hacer un punto sobre eso. Siempre yo creo que una de las virtudes del expresidente Piñera era que ponía dos cosas, la plata y la data. Y él leía muy bien, porque tenía acceso a números, al número y el espíritu de su época. Incluso a mí me llamó mucho la atención que durante ese momento estuviera reunido con periodistas afines, con organizaciones no gubernamentales. O sea, estaba en una ronda de cafés cuando muere. Sí, o sea, estaba tratando de ayudar al presidente Boric en cómo enfrentar la crisis de los incendios. Eso yo creo que... lo sé de primera fuente. Pero digamos que si estaba Matías del Río de Casa, no, y que incluso hace 2 semanas... Podía hacer muchas cosas. Claro, es que ese es el punto. Eso no... Podía caminar y mascar chico. Sí. Pero también nosotros hemos tenido panelistas que nos han comentado, también quería como vernos y saber qué pensábamos, y no relacionado efectivamente con los incendios. O sea, en ese yo cuando lo conocí, yo trabajé con Piñera, fui como en una especie de suche de Piñera hace muchos años atrás. Yo cuando entré a la oficina venía saliendo Patricio Navia, que no trabajaba para él, pero sencillamente el presidente lo había invitado para saber. Bueno, y cuando Piñera llamaba a alguien, ese alguien iba. O sea, nadie lo cuenteaba y lo pateaba. La gente iba porque de alguna manera querían mostrarle a esta persona que todos ya veían que venía para arriba, querían mostrarle lo que pensaban. Ahí estaba la tesis de la... había una tesis de la tercera ronda de Piñera. Como que iba a tomar eso y había un tercer aventura presidencial. Claro, había esa tesis también en por lo menos la gente que no lo quería, sonaba. Como más se va a tirar por tercera vez y está viendo el agua. Sí, yo pienso que había poco espacio político para eso, porque a diferencia de lo que ocurrió en el mundo de la izquierda, donde no hubo absolutamente ningún otro liderazgo que germinara tras como la muerte de Superman, que es como cuando ¿cierto? Que un cómic es porque además aparecen varios Supermanes. Yo tengo la tesis, es la muerte de Superman. Exacto. En el caso de la izquierda no aparecieron, en el caso de la derecha sí. ¿Cierto? O sea, los días los mejores aspectados justamente son Matei y Kast, cuando todavía estaba Piñera vivo. Incluso aparece Superboy, que es Carter. Sí, o sea, eso mismo te iba a preguntar, Cristóbal. ¿Cómo genera tensiones en Chile Vamos estas últimas declaraciones de Carter? Que él va como muy seguro, parece, ¿o no es tan así? Es que lo que pasa es que esto es un dicho más viejo que el hilo negro, Fran, pero uno va a las elecciones cuando sabe que las va a ganar, o cuando tiene una buena chance de ganarlas, o cuando hay buenas razones para perderla. A propósito de las primarias también, y conectar con lo que me preguntaba Nico al principio, hay gente que sabe que no va a ganar una elección, pero está construyendo músculo electoral para algo que viene después. Por ejemplo, yo compito en una primaria hoy día, me hago conocido y después anoto mi nombre en la lista de concejales, por ejemplo. O voy a una primaria presidencial, la pierdo, pero gano arrastre a nivel nacional y después voy a una senatorial, por ejemplo. Entonces me parece que el tiro de Carter va bien, más bien por ahí. Me recuerda un poco, Fran, a lo que ocurrió cuando el expresidente Piñera, volvemos a Piñera, compite en una primaria con Manuel José Osandón y Felipe Kast, que si no me equivoco es la primaria de 2017. Que la gente decía, ¿cómo alguien le va a competir al expresidente Piñera? Y Osandón, ¿te acuerdas que era el que más lo... No lo declararon reo por lindo. Exacto. Y va Osandón, que obtiene los votos básicamente de Puente Alto, y el presidente Piñera lo dobla, como va a mostrar músculo, envergadura, como cuando Alemania juega con un rival chico y dice, bueno, aquí, la calidad aquí, ¿cierto? Vale, la jerarquía, ¿cierto? Como se dice. La camiseta. La autoridad, claro. Y yo creo que lo de Carter puede ir por ahí. Él hoy día en la Florida es muy fuerte, ¿cierto? Pero quizás lo que necesita es internacionalizar
por decirlo de alguna manera. Sigue siendo protagonista en la Florida sin ser candidato. Exacto, pero por ejemplo, si yo quisiera ser candidato a senador por la quinta región, por ejemplo, Fran, esto es una idea, ¿cierto? Necesito que se empiece a movilizar el buque allá y por lo tanto una primaria desde ese punto de vista no es mala idea. ¿Y cómo juega un personaje? Adelante la elección. Entonces no mueve tanto la aguja, Carter. ¿Y cómo juega Johannes Kaiser? Sí, ya, Carter no te importa, se nota que no te importa. Sí, ya, no dimos cuenta. No, lo de Carter no es que no me importe, lo que yo digo es que me da la impresión. Esa es la jugada, dices me tú. da la impresión de que no está pensando necesariamente en ganarle a Matei, y me da la impresión de que él en verdad está pensando en dónde cae la segunda pelota, volviendo a las analogías futbolísticas, dónde tiene que estar parado después, ¿cierto? Pero es una idea, puede que yo esté equivocado y Carter en verdad le gane a Matei, pero hoy día yo lo veo poco probable. Sí. Además porque Evelyn Matei tiene esta cuestión que es bien transversal, o sea, fue RN, fue la patrulla juvenil de RN, ¿cierto? O sea, todavía algo del mundo RN la sigue, ¿cierto? Además, dijimos recién que era la heredera del vínculo del piñerismo, sí, por supuesto. Hoy día es la candidata de la UDI, que es un partido que cuando va a primarias, cuando se empieza a movilizar, hace la pega. Recordemos el triunfo de Longueira frente a la MAN. Y además le gusta Evópoli, va a ser la candidata de Evópoli. No digo que mueva mucho Evópoli, pero de alguna manera Evelyn Matei es la candidata transversal. Una a todos, sí. Oye, y en esa línea te quería hablar de lo que Exante catalogó como la noche de los cuchillos largos de la UDI después de la primaria, porque, entre comillas, perdió. Sacó menos municipios que RN y fue bien cuestionado la cúpula del gremialismo, que son Javier Macaya y María José Hoffman, que está intentando ir de gobernadora regional en Valparaíso, que quedó bien golpeada. Y vuelvo a lo de Carter también, que se atreve a, como quien pone una ficha en el Street Fighter 2 y aparece Here comes a new challenger, pensando que está José Antonio Caz también. Entonces, lo que las derechas radicales llaman la derechita cobarde. Sí. Parece que desde bueno, Carter va a tratar de hacer el papel de Caz dentro de la primaria. Es que eso, le salen muchos competidores por las derechas más derechas. Claro, a Caz no le conviene la primaria por una razón obvia, para que no le pase lo mismo que Jaude frente a Boric. Es decir, si José Antonio Caz va a una primaria, la gente va a ir a votar contra Caz esa primaria. O sea, José Antonio Caz tiene que ir a la primera vuelta sí o sí. Pero Carter, en cambio, dice, ¿dónde hay un espacio para un discurso duro como el de José Antonio Caz dentro de la primaria? Acá. O sea, Carter va a ser el sheriff, por así decirlo, de esa primaria. Carter va a ser el cast de esa primaria. Por lo tanto, lo vas a ver en las posiciones más duras, las que Matei, por razones obvias, no puede tomar, porque además respeta un poco cuál es la propuesta que va a tener que llevar después. Carter no tiene mucho que perder ahí. Ahora, noche de cuchillos largos me parece un exceso. Es una noche con suerte de cortapluma, ni siquiera de cortapluma, yo diría de corta uña. Bueno, la noche de los corta uñas. Tú escribí en Exante, po. ¿Qué tengo que ver yo con eso? No, te estoy contando que ahí bueno. salió. Su columna no puede influir en lo demás, claro. Te estoy molestando. Sí, a las primarias se les da una yo si fuera Bofil tendría muchos amigos. Digo que Bofil tituló lo que hay detrás de la noche de los cuchillos largos en la UDI. No, la noche de las limas, yo creo. Oye, y ahí... Porque las primarias a veces se sobredimensiona su importancia. Son mecanismos de resolución de conflictos internos, ¿cierto? Tenemos que saber quién lleva el candidato, claro, y hacemos una primaria y votan 4 gatos. Oye, o sea, y asesoraste gratuitamente y ahora el progresismo, al arco. ¿Qué consejo le darías? Porque hay mucha gente que dice, es turno de Toá. Más que turno, yo volvería a lo que hablábamos recién con la Fran. Si no vas a ganar, busca una buena razón para perder. Lo que ha hecho la derecha lo que ha hecho la izquierda las 2 veces que ha perdido con Piñera ha sido exponer a candidatos que de alguna manera no es tan grave perder con ellos. Nadie lloró a Guillé, digamos. Y al día siguiente Guillé no marcaba un punto. Yo empezaría a pensar en cómo construyo un liderazgo que para la siguiente, ¿cierto?, pueda pararse con de nuevo Boric, porque hay Boric para rato, estaremos de acuerdo, ¿cierto? Como dicen algunos, el mejor Boric está por venir, ¿cierto? Como un lema un buen lema de campaña. O sea, Boric Prime todavía no ha sucedido. Pero ahí sí boricismo. Y Six-Pack Bodanovich, y después, o sea, hay otros, claro, y Camila Vallejo. O sea, la pregunta para Toá que yo me haría si fuera de su círculo es, bueno, si yo hoy día desaparezco del mapa, ¿cierto? Si yo hoy día no presento mi desafío electoral, después sencillamente quizás también desaparezco del mapa, ¿cierto? Yo creo que sería importante para la centroizquierda, ya que no está Bachelet siempre para resolver todos los problemas, es empezar a invertir en liderazgos futuros, aunque la primera opción, es cierto, lo dicen todos los números, la tengo hoy día a la derecha, yo empezaría a pensar, si no es posible ganar,
en construir músculo para lo que viene. Estamos en vivo agradecidos de la presencia de Cristóbal Belolio esta mañana, que nos ha facilitado su estilo y look de meme. Pero de buen meme. Barba de buen meme. Muchas gracias, muchachos. Gracias, Cristóbal. Muy buen análisis. Cuídense mucho. Nos vemos en un momento más a través del streaming en turno.live y siguen en La Clave con nada más y nada menos que Clave Morse.